El deseado de todas las gentes, capítulo 12, la tentación. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Las palabras de Marcos son aún más significativas. Él dice: luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y no comió nada en aquellos días. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por medio del ayuno y la oración, debía fortalecerse para andar en la senda ensangrentada que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarlo. Grandes eran para el mundo los asuntos que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya, y él se nombró a sí mismo príncipe de este mundo. Habiendo conformado a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra raza, pensó establecer aquí su imperio. Declaró que los hombres lo habían elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres, dominaba el mundo. Cristo había venido para refutar las pretensiones de Satanás. Como el Hijo del Hombre, Cristo habría de permanecer leal a Dios. Así se mostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la raza humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser liberados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. Desde el anuncio a la serpiente en el Edén: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Con intenso interés, consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esas ceremonias discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esa comunión. Representó falsamente a Dios y malinterpretó los ritos que señalaban al Salvador. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como a un ser que se deleitaba en la destrucción. Los sacrificios que debían haber revelado su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres con el fin de asegurar su dominio sobre ellos. Cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador. De generación en generación, trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías, con el fin de que rechazase a Cristo en ocasión de su venida. Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado
en el cielo como amado del Padre. Que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre lo llenaba de asombro y aprensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la raza engañada. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse, haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y a poner sus afectos en las terrenales. No sin obstáculos iba el comandante del cielo a ganar las almas de los hombres para su reino. Desde su infancia en Belén fue continuamente asaltado por el maligno. La imagen de Dios se manifestaba en Cristo y en los concilios de Satanás se había resuelto vencerlo. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado del poder del engañador. Las fuerzas de la confederación del mal asediaban su senda para entablar guerra contra él y, si era posible, prevalecer sobre él. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado a través de Cristo. Pero ahora que Jesús había venido, en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad a través de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Satanás había esperado que el aborrecimiento de Dios del mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora era evidente que la conexión entre Dios y el hombre había sido restaurada. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los asuntos del conflicto involucraban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. Debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese una importancia especial para su propia vida, y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor
cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser obedecida. En nuestra humanidad, Cristo subsanaría el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los afectos del pecado. Gozaba de la fortaleza de una virilidad perfecta y poseía pleno vigor de mente y cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedió lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar contra Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física, poder mental y valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades más hondas de su degradación. Muchos sostienen que era imposible que Cristo fuese vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán falló en ganar. Si en algún sentido nosotros tuviésemos que soportar un conflicto más difícil que el que Cristo tuvo que soportar, entonces Él no estaría capacitado para socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todas sus desventajas. Tomó la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que sobrellevar nada que Él no haya soportado. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue el terreno de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como Adán cayó por complacer el apetito, así Cristo debía vencer por sobreponerse al apetito. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y fue a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones, hasta que tenían un dominio casi ilimitado.
Así los hombres se habían degradado y degenerado, y por sí mismos les era imposible vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la muerte. Y esa primera victoria involucraba otros asuntos incluidos en todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y fue dejado para luchar contra la tentación. Esta lo apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces Satanás vio su oportunidad. Supuso que podía vencer a Cristo. Como si fuera una respuesta a sus oraciones, se presentó ante el Salvador un ser que parecía un ángel del cielo. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. Así como Dios había enviado un ángel para detener la mano de Abraham con el fin de que no sacrificase a Isaac, así también, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar en la senda ensangrentada, el Padre había enviado un ángel para librarlo. Tal era el mensaje traído a Jesús. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos. Cuando Satanás se le apareció repentinamente, señalando las piedras que estaban esparcidas por el desierto y que tenían la apariencia de panes, el tentador dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Aunque se presentó como un ángel de luz, sus primeras palabras delataron su carácter. «Si eres Hijo de Dios». En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. El tentador se proponía derrotar a Cristo de la misma manera en que había tenido tanto éxito con la raza humana en el principio. Cuán arteramente se había acercado Satanás a Eva en el Edén. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí, las palabras del tentador eran verdad, pero en su manera de expresarlas se disfrazaba el desprecio por la palabra de Dios,
Había una negativa encubierta, una duda de la veracidad divina. Satanás trató de introducir en la mente de Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho, que el privarlos de una fruta tan hermosa contradecía su amor y compasión por el hombre. Así también el tentador trató de inspirar a Cristo sus propios sentimientos. Si eres hijo de Dios. Las palabras repercuten con amargura en su mente. En los tonos de su voz hay una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su propio hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañías, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso que su hijo estuviese en tal estado. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder, aliviándote a ti mismo de esta hambre apremiante. Ordena que estas piedras se transformen en pan. Las palabras del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, resonaban todavía en los oídos de Satanás. Pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de ese testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Él había venido para vivir como hombre entre los hombres, y esa palabra declaraba su conexión con el cielo. Era el propósito de Satanás hacerle dudar de esa palabra. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdiera la fe en su Padre y obrase un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría mal logrado el plan de salvación. Cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez en conflicto, Cristo era el comandante de las huestes celestiales y Satanás el caudillo de la rebelión del cielo. Fue echado fuera. Ahora su condición está aparentemente invertida y Satanás se aprovecha de su supuesta ventaja. Uno de los ángeles más poderosos dice: «Has sido desterrado del cielo». El aspecto de Jesús indica que Él es ese ángel caído, abandonado por Dios y los hombres. Un ser divino podría sostener su pretensión realizando un milagro. Si eres Hijo de Dios,
Di que estas piedras se conviertan en pan. Un acto tal de poder creador, insiste el tentador, sería una evidencia concluyente de su divinidad. Pondría término a la controversia. No sin lucha pudo Jesús escuchar en silencio al supremo engañador. Pero el Hijo de Dios no habría de probar su divinidad ante Satanás, ni explicar la razón de su humillación. Si accedía a las demandas del rebelde, no ganaría nada para el bien del hombre o la gloria de Dios. Si Cristo obraba de acuerdo con la sugerencia del enemigo, Satanás habría dicho aún: muéstrame una señal para que crea que eres el Hijo de Dios. La evidencia habría sido inútil para quebrantar el poder de la rebelión en su corazón. Y Cristo no debía ejercer el poder divino para su propio beneficio. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. Ni en esta ocasión, ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal, realizó él un milagro en favor de sí mismo. Todas sus obras admirables fueron hechas para el bien de otros. Aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sintió provocado a entrar en controversia con él. Fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, se apoyó en el amor de su Padre. No quiso parlamentar con la tentación. Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. Dijo: escrito está. En toda tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad. Pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviera en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. Fue en el momento de mayor debilidad cuando Cristo fue asaltado por las tentaciones más fieras. Así Satanás pensaba prevalecer. Por medio de este método había obtenido la victoria sobre los hombres. Cuando faltaba la fuerza, la voluntad se debilitaba y la fe dejaba de reposar en Dios. Entonces, los que habían estado por mucho tiempo y valientemente de parte de lo recto, eran vencidos. Moisés se hallaba cansado por los 40 años de peregrinación de Israel, cuando por un momento su fe dejó de asirse del poder infinito. Fracasó en los mismos límites de la tierra prometida. Así también,
Sucedió con Elías, que había permanecido indómito delante del rey Acab y había hecho frente a toda la nación de Israel, encabezada por los 450 profetas de Baal. Después de aquel terrible día pasado sobre el Carmelo, cuando se había dado muerte a los falsos profetas y el pueblo había declarado su fidelidad a Dios, Elías huyó para salvar su vida ante las amenazas de la idólatra Jezabel. Así se había aprovechado Satanás de la debilidad de la humanidad. Y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza o la angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios, porque Él permite que exista tal estado de cosas. Nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. Muchas veces el tentador viene a nosotros, como fue a Cristo, desplegando delante de nosotros nuestras debilidades y flaquezas. Espera desalentar el alma y quebrantar nuestra confianza en Dios. Entonces está seguro de su presa. Si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Si parlamentamos con el enemigo, le damos ventaja. Cuando Cristo dijo al tentador, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, repitió las palabras que más de 14 siglos antes había hablado a Israel. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el desierto, cuando todos los medios de sustento se habían agotado, Dios envió a su pueblo maná del cielo. Y en una provisión suficiente y constante. Dicha provisión debía enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. El Salvador puso ahora en práctica la lección que había enseñado a Israel. La palabra de Dios
había dado socorro a la hueste hebrea, y la misma palabra se lo daría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios habría de traerle alivio. Se hallaba en el desierto en obediencia a Dios y no iba a obtener alimentos siguiendo las sugerencias de Satanás. En presencia del universo, testificó que es una calamidad menor sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios lo privará de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia, pero en lo único que podemos confiar en este mundo es en la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aún en esta vida no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugerencias de Satanás para obtener alimento o salvar nuestra vida. Lo único que preguntaremos será: ¿cuál es la orden de Dios? ¿Cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a los poderes terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Finalmente, será decretado que se les dé muerte. Pero al obediente se le da la promesa: habitará en las alturas. Fortalezas de roca serán su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. El profeta Habacuc previó este tiempo de angustia, y sus palabras expresan la fe de la Iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados
no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y las pasiones. En todas las edades, las tentaciones que excitan la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la indulgencia carnal, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de semejanza divina. La indulgencia descontrolada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos de la primera venida de Cristo existirán con incremento de maldad antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Toda imaginación de los pensamientos del corazón será de continuo el mal. Estamos viviendo en vísperas de ese tiempo pavoroso y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por medio de la indecible angustia que soportó Cristo podemos evaluar el mal de la gratificación sin freno. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y las pasiones a la voluntad de Dios. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. A través de este canal, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos los que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Dice: tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Considere al Salvador en el desierto de la tentación.
todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Véalo en su agonía sobre la cruz, cuando exclamó: sed tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Declara: Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. Llamando la atención a su propio ejemplo, Él nos dice: ¿quién hay de entre vosotros que teme a Jehová? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Jesús dice: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por medio de un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, con el fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, con el fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Y Cristo nos mostró cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Dijo: escrito está, y a nosotros nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando seamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra.
Toda su fuerza es nuestra. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos.